Ahora vamos a terminar el proyecto que es el clon de Yahoo. Así que en la descripción de este video también les voy a dejar los recursos que nosotros vamos a estar utilizando en este proyecto. Así que en este proyecto vamos a aprender a maquetar y luego de eso dar estilos, como también alinear elementos utilizando Flexbox. Entonces empecemos esta clase. Como dije, los recursos les voy a dejar en la descripción de este video, así que lo pueden descargar y utilizar en su proyecto. Entonces empecemos esta clase estructurando esta página. Desde este punto vamos a empezar a trabajar, en este caso en el clon de Yahoo. Si nosotros vamos aquí, por ejemplo, a un buscador o un Google, y aquí simplemente nosotros colocamos, por ejemplo, Yahoo, y nos vamos a ir exactamente donde dice search.yahoo.com. Entonces vamos a, no importa, colocar en el URL search.yahoo.com, que aquí te va a aparecer de esta forma en Firefox. Ahora, si lo mismo o esta misma página nosotros copiamos, por ejemplo, en otro navegador, por ejemplo, como Google Chrome, en un Google Chrome te va a aparecer de esta forma, una página distinta. Entonces, tú puedes coger cualquiera de los estilos y puedes trabajar en ella. En este caso vamos a estar utilizando este estilo que viene en Google Chrome, así que vamos a clonar tal cual esta página, utilizando todo lo que hemos aprendido hasta aquí sobre CSS, como también utilizando Flexbox. Entonces, para esto, para iniciar este proyecto, lo que vamos a hacer es ir a los recursos de este video, vas a descargar Yahoo Clone Recursos y aquí vas a tener una carpeta de imágenes y esta carpeta de imágenes simplemente copias y luego de copiar lo pegas en tu proyecto. Entonces simplemente seleccionas aquí y lo pegas y listo, ya vas a tener aquí todas las imágenes. Otra cosa que vamos a hacer es que también nosotros vamos a reiniciar o restablecer nuestro archivo index.html. Simplemente no vamos a tener nada, podríamos colocar aquí a header para trabajar en la parte del encabezado. Como también en la parte de CSS también lo vamos a borrar todos los estilos que habíamos agregado para aprender Flexbox. Entonces vamos a empezar a crear nuestro proyecto. O primero vamos a empezar estructurando la página de Yahoo. ¿Qué es lo que vamos a tener en este caso? En este caso vamos a tener, por ejemplo, la parte de header. Si nosotros venimos aquí, vamos a ver que tenemos la parte de header, tenemos el encabezado, tenemos el contenido principal que podría ser todo esto, y aquí más abajo tenemos el footer. Podríamos hacer igual que Google, en este caso que este footer también aparezca en la parte un poco más arriba, entonces para que simplemente tengamos una página sin scroll. Entonces vamos a hacer esa parte, así que primero vamos a hacer la parte de header. Primero vamos a crear para la parte de logo, en el cual vamos a colocar un enlace y este enlace lo que va a contener va a ser una imagen. Así que colocamos img y aquí vamos a cargar de la carpeta de imágenes, en este caso logo de Yahoo que ya tenemos en los recursos. Aquí nosotros podríamos colocar logo de Yahoo de esta forma. Entonces ya tenemos la primera parte. Luego de eso vamos a agregar aquí un nav para la parte de usuario y las aplicaciones. Así que aquí voy a colocar una etiqueta A. Aquí le voy a agregar también un title diciendo que iniciar sesión. De esta forma, esto lo que va a contener también es una imagen, es un icono. Por el momento estamos trabajando con estas imágenes que yo les estoy pasando como recurso, pero más adelante vamos a agregar o vamos a aprender también cómo nosotros podemos descargar iconos y también agregar a nuestro proyecto iconos y reutilizar como los iconos de redes sociales. Así que aquí simplemente vamos a cargar por el momento las imágenes que yo les pasé. Por ejemplo, en este caso sería person icon y aquí simplemente puedo colocar icono de usuario o por ejemplo podría colocar de usuario de esta forma. Y luego de eso también va a haber otro enlace para la parte de las aplicaciones, así que aquí simplemente coloco también un title, todas las aplicaciones, y dentro de aquí voy a colocar una imagen, así que voy a colocar img, voy a cargar de la carpeta img que en este caso va a ser apps icon, y aquí yo podría colocar icono de aplicaciones. De esta forma. Y con esto tendríamos terminado en este caso nuestra parte de header. Lo único que voy a agregar en este caso es que aquí el ancho le voy a colocar de 40 píxeles y aquí el ancho le voy a colocar de 25 píxeles. Así que voy a agregar eso más. De esta forma. Ahora sí, vamos a ir a la parte del contenido principal. En la parte del contenido principal vamos a tener varias secciones. En este caso, por ejemplo, una sección para este encabezado y para este párrafo, otra sección para este campo de entrada y otra sección para esta lista de, por ejemplo, de tendencias de hoy día. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear esas secciones. Entonces primero vamos a crear una sección. Voy a colocar section. Le voy a llamar con una clase header.
de esta forma, y aquí le voy a colocar un H2 y por ejemplo podríamos colocar en esta parte un saludo como está mostrando aquí, good afternoon, podríamos decir buenas tardes o buenos días, o simplemente podríamos colocar aquí, por ejemplo, hola, de esta forma. Y por abajo vamos a colocar un párrafo. En este caso, el párrafo, ¿qué es lo que muestra? Lo que muestra el párrafo en este caso es una fecha y luego de eso muestra este enlace. Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente. Aquí en el párrafo vamos a utilizar la etiqueta time y aquí la vamos a colocar 23 de 07 del 2024. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es mostrar lo que nos menciona en esta parte, que en este caso sería julio 23. Entonces aquí voy a colocar julio 23 o 23 de julio. Y luego de eso por aquí hay un enlace. Entonces colocamos ese enlace y simplemente lo que podríamos hacer es copiar lo que contiene por aquí. Y luego de eso regresamos aquí y lo pegamos en la etiqueta A. Entonces con esto nosotros ya tendríamos lo siguiente. Si nosotros abrimos nuestro proyecto, vamos a colocar Open Browser y ya vamos a tener de esta forma. Ahora vamos a crear una nueva sección para este campo de entrada y luego de eso para esta lista. Entonces para esto vamos a regresar simplemente aquí y ahora voy a crear una nueva sección. Le voy a llamar buscador de esta forma y dentro de aquí va a haber un formulario, así que voy a colocar un for y dentro del formulario va a haber un label, así que aquí al label le voy a borrar su for y dentro de aquí va a haber un icono, así que voy a cargar con mi etiqueta img. Este icono va a ser el icono de buscar, así que aquí voy a buscar o voy a colocar search icon y aquí coloco icono de buscar de esta forma y también le voy a poner que va a tener un ancho de 25 píxeles. Ahora le voy a colocar un input de tipo texto con nombre buscar y con ID buscar. Y también si nosotros nos damos cuenta aquí, vamos a ver que aquí hay un texto. En este caso, si traducimos al español, va a decir busca en la web. Entonces nosotros podríamos colocar ese texto, busca en la web. Y para esto le vamos a utilizar la propiedad o en este caso el atributo placeholder. Colocamos el atributo placeholder y colocamos busca en la web de esta forma para que aparezca como aparece en esta parte. De hecho ya aparece aquí, busca en la web, como aparece en esta parte. Entonces luego de eso también tenemos otro icono que lo vamos a cargar con img. Le vamos a decir que cargue el icono de voice icon. Entonces cargamos el icono de voice icon y aquí le vamos a decir que es icono de micrófono de esta forma. Ahora ya tenemos esa parte de sección. Vamos a crear otra sección. Le vamos a llamar tendencia o tendencias de esta forma. Aquí tenemos la sección de tendencias. La sección de tendencias vamos a tener un contenedor que va a ser tendencias contenido de esta forma y aquí vamos a tener un H3. El H3 va a decir lo siguiente, en este caso prácticamente lo que va a contener aquí, siendo tendencia ahora. Entonces eso mismo nosotros podríamos colocar aquí y luego de eso vamos a colocar una lista ordenada que sería UL y luego de eso LI. Ahora vamos a crear varios LIs, de hecho vamos a crear 10 y dentro de aquí vamos a crear elementos A. Entonces nosotros podemos colocar esta instrucción, vamos a decir que LI vamos a crear 10 veces y dentro de LI vamos a colocar los enlaces. Entonces para que nos cree de esta forma. Entonces en cada enlace nosotros podríamos copiar lo que contiene aquí. Por ejemplo, que sería este contenido. Podríamos copiar dentro del enlace. Entonces al final vamos a tener más o menos de esta forma. Entonces como ya tenemos de esta forma ya estaría completo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la parte de footer. Así que debajo del main vamos a crear el footer. Si nosotros nos fijamos en el pie de página vamos a ver que aquí hay varios enlaces y en este lado hay un enlace de ajuste. Entonces también eso nosotros podríamos hacer. Entonces dentro de footer voy a crear un UL que va a contener toda esa lista. También nosotros podríamos contar cuántos hay por aquí. En este caso hay 7 enlaces. Entonces yo voy a decir que me cree 7 veces. Y dentro de ahí me cree elementos A. Y en cada una de ellas voy a colocar o voy a poner este valor que hay. Por ejemplo, ayuda, privacidad, términos, panel de privacidad, anunciar, acerca de los anuncios, acerca de esta página. Y luego de eso también, por aquí abajo de UL, voy a crear un enlace. Este enlace va a tener una imagen. Que en este caso, en la imagen vamos a cargar setting icon. Voy a decir icono de ajustes. Y por ejemplo aquí dentro de un span voy a colocar ajustes.
de esta forma. También a este enlace le voy a agregar una clase ajustes de esta forma. Y aquí voy a colocar, como dije, los elementos como ayuda, privacidad, términos y todo eso. Y va a quedar más o menos de esta forma. Entonces hasta aquí nosotros ya hemos estructurado nuestra página. Tenemos aquí el pie de página, tenemos aquí la sección principal y la sección de tendencias. Y luego de eso por aquí arriba tenemos la sección de buscar con el input, la imagen y todo eso. Y luego de eso tenemos aquí el encabezado donde va a estar con un saludo y un párrafo. De hecho aquí habíamos copiado en inglés. Entonces como ya le hemos traducido la página, nosotros podríamos copiar esto que dice en español. Y de hecho en español dice 23 de julio, así que vamos a modificar un poco de eso, vamos a colocar de esta forma y aquí vamos a colocar 23 de julio. De esta forma. Y ahora con esto tendríamos esta estructura. Ahora lo que nos faltaría sería empezar a agregar los estilos para que quede, en este caso, como esta página. Así que vamos a empezar. Ahora vamos a empezar a dar estilos a nuestra página web, que tenemos por el momento esta estructura con puro HTML. Entonces para esto lo primero que vamos a hacer en esta clase es que nosotros vamos a realizar configuraciones iniciales y también vamos a estilizar nuestro menú de navegación. Entonces para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero es que vamos a crear variables para los colores que nosotros vamos a utilizar en esta página. En este caso voy a colocar, por ejemplo, los siguientes variables. En este caso sería _ color negro y le voy a colocar este valor. Luego de eso voy a colocar _ color azul y luego de eso voy a colocar este valor. _ color gris y le voy a colocar este valor. Y luego de eso voy a colocar _ color gris 5B. Esto en este caso tiene una opacidad, como verás aquí tiene una transparencia, entonces le vamos a agregar esa transparencia que va a ser el valor adicional que es 5B. Entonces estos colores son los que vamos a estar utilizando. Ahora también vamos a reiniciar o vamos a restablecer nuestros estilos colocando por ejemplo padding 0, quitando los rellenos que van a tener algunos elementos, margen 0, por ejemplo hay algunos elementos que traen márgenes, le vamos a colocar 0 y también le voy a colocar el box sizing border box. En este caso, para que el ancho fijo que nosotros le coloquemos o el alto fijo que nosotros le coloquemos, dentro de eso se incluyan, en este caso, tanto los rellenos como también los bordes. Y también, por el momento, la decoración de texto de mis enlaces voy a quitarlo, así que voy a colocar text decoration none. De esta forma. Y con estos estilos globales vamos a tener de esta forma. Ya no vamos a tener ningún espacio ni nada. Entonces vamos a tener de esta forma. Aquí nos estamos dando cuenta que tanto este icono están grandes. Entonces vamos a regresar a nuestro HTML donde estábamos colocando, por ejemplo, aquí el width que sería de 25 y también en la parte de configuración, en la parte de ajustes, voy a colocar width 25 en la etiqueta de imagen, para que más o menos se muestre de esta forma. Ahora ya no hay espacios entre elementos porque nosotros le hemos restablecido con esta configuración que son para seleccionar todos los elementos con el selector universal. Ahora vamos a ir a la parte de body y en la parte de body lo que vamos a hacer es colocar un font family. Por el momento vamos a utilizar Arial. Más adelante también nosotros vamos a aprender cómo nosotros podemos agregar fuentes externas. Luego de eso le vamos a decir que el ancho total va a ser el 100% de la pantalla, así que voy a colocar view height y también en este caso sería esto el alto de body. Ahora le vamos a colocar un ancho le vamos a decir que va a ocupar el 100% de la pantalla o del contenedor, entonces vamos a colocar 100%. Ahora vamos a ordenar nuestros elementos o vamos a alinear ya nuestros elementos que va a contener body con flexbox. En este caso vamos a visualizar que aquí tenemos la parte del encabezado, luego de eso la parte de la sección principal y luego de eso tenemos la parte de footer. La parte de footer siempre va a estar en la última parte. Entonces nosotros podríamos posicionar en este caso en todo este contenido, en todo este ancho. Entonces para esto yo podría colocar display, flex. Luego de eso le voy a colocar Flex Direction porque si yo por ejemplo visualizo cómo se está mostrando mi página, vamos a ver que en este caso mi página se va a mostrar de esta forma. Por ejemplo aquí está el encabezado
luego de eso está el contenido principal y luego de eso está el footer. Pero no quiero de esta forma, sino que yo quiero que se forme en forma columna. Así que voy a colocar flex direction column de esta forma. Y ahora sí, esto va arriba, esto va aquí en el medio y el pie de página en la parte de abajo. Ahora, otra cosa que voy a decir es que le voy a colocar un justify content space between. Con esto aquí no se visualiza, pero se va a mostrar de esta forma. El encabezado en la parte de arriba, el contenido principal en el centro y el pie de página en la parte de abajo. Entonces de esta forma nosotros podemos alinear con Flexbox de manera muy simple. Ahora que nosotros ya hemos hecho las configuraciones iniciales, vamos a pasar a dar estilo a nuestro encabezado. Así que voy a colocar header. Y en la parte de header voy a decir que va a tener un ancho de 60 píxeles. Ahora también le voy a decir que va a ocupar el ancho total de 100%. De hecho aquí sería el alto de 60 píxeles y el ancho de 100%. Ahora le voy a colocar un padding de 10 píxeles arriba y abajo y 40 píxeles hacia los costados. Luego de eso le voy a colocar un display flex de esta forma y un justify content space between, para que en este caso mi logo se muestre en este lado y los iconos al otro lado. De hecho mi logo está muy pequeño. Vamos a modificar en HTML. En este caso vamos a ir por aquí. Aquí habíamos puesto que ancho era 40 píxeles, pero en este caso será el alto de 40 píxeles de esta forma. Y con esto prácticamente se va a mostrar ahora más grande el logo. Ahora vamos a seleccionar la parte del nav que está dentro de header. Hay un nav y lo que le vamos a decir es que también le vamos a colocar un display flex de esta forma y un column gap de 20 píxeles para que haya espacio entre elementos. Si nosotros guardamos y ahora vamos a visualizar para que quede este espacio. Entonces ya tenemos prácticamente nuestro encabezado. Entonces hasta aquí nosotros ya hemos en este caso alineado nuestros elementos, en este caso dentro del body, todos los elementos que contenga body, como también dentro de header, que es el encabezado, para que en este caso el logo se muestre en este lado y estos enlaces se muestren en este lado. Y eso lo estamos haciendo con display flex, justify content space between. Entonces de esta manera muy simple es que con Flexbox nosotros podemos alinear elementos y hasta aquí nosotros ya tenemos nuestro menú de navegación. Ahora nosotros vamos a pasar a dar estilos a nuestro contenido principal. En este caso, por ejemplo, voy a dejar un comentario y le voy a decir contenido principal. De esta forma. Y ahora aquí lo primero que vamos a seleccionar va a ser el main. En el main vamos a decir que el texto se alinea hacia el centro. Luego de eso le vamos a decir que el ancho del main va a ser de 600 píxeles. Y luego de eso también vamos a decir que align self center. En este caso aquí, por ejemplo, nosotros estamos utilizando del padre display flex. Entonces el padre de main es body. Entonces aquí nosotros no estamos alineando un elemento. Pero aquí le vamos a decir que este elemento que está dentro de body va a alinearse en el centro. En este caso, por ejemplo, no le vamos a colocar todavía con text align center y colocando este ancho. Va a quedar más o menos en este lado. Como verás, el texto se alinea en el medio y el contenido está en esta parte, pero yo quiero que este contenido se alinee en el centro. Entonces, para que se alinee en el centro, como el body está con una dirección de flex direction column, entonces si nosotros colocamos al main, que sería align self center, entonces con esto lo que se va es alinearse en el centro de esta forma. Entonces eso es lo que queremos. Entonces ya tenemos alineado en el centro. Ahora luego de eso vamos a modificar un poco la parte de la sección del encabezado. Así que vamos a colocar main, header, dentro de ahí hay un H2 que prácticamente nos referimos en este caso a este H2 que contiene hola. Entonces a ese H2 que está dentro de main, dentro de header, dentro de clase header, este H2, le vamos a decir lo siguiente. Vamos a colocarle un font weight que era de negrita, le vamos a colocar normal. También le vamos a colocar un font size de 40 píxeles para que sea más grande. Y luego de eso también le vamos a colocar un color. Así que aquí vamos a utilizar la variable y aquí le vamos a colocar que vamos a utilizar este color negro. Y le vamos a colocar un margen, le vamos a decir margin bottom de 15 píxeles. De esta forma. Y con esto vamos a tener prácticamente de esta forma nuestro hola y aquí va a haber un espacio. Ahora nosotros vamos a pasar a la parte del párrafo. Vamos a decir que en el main, dentro de header,
hay un párrafo, que es prácticamente lo que contiene el tiempo y este enlace. Entonces a ese párrafo le vamos a decir que el color que va a tener va a ser también de este color negro. Entonces podríamos decir var color negro. Y le vamos a colocar un font size de 14 píxeles para que sea más pequeño. Y también le vamos a agregar un margin button de 15 píxeles. De esta forma. Y con esto ya vamos a tener más o menos de esta forma. Lo que tendríamos que hacer es modificar el color de este enlace. Entonces vamos a pasar a modificar. Vamos a decir que dentro de main, dentro de header, hay un enlace A, al cual quiero que me modifiques el color con el color azul. Y luego de eso también le coloques un font size, porque el font size simplemente le hemos agregado al párrafo y se ha agregado al tiempo. Entonces vamos a colocar un font size de 14 píxeles y un font weight bold, por ejemplo. Entonces ahora vamos a tener de esta forma. Como verás es de color azul y lo único que faltaría es que cuando nosotros pasemos el puntero por encima se active el underline. Entonces aquí simplemente podríamos copiar esto y colocar un hover y decir text decoration underline de esta forma. Y con esto prácticamente vamos a tener este efecto. Y ahora vamos a pasar en este caso a esta parte donde está el icono, el buscador y el micrófono. Entonces para esto nosotros vamos a ir por aquí y vamos a venir a esta sección del buscador. Entonces en el main hay una sección que se llama buscador y dentro de ese buscador hay un label. Entonces vamos a colocar aquí label y este label es lo que nosotros vamos a estilizar. Lo primero le vamos a decir que va a ser de tipo display flex. ¿Para qué? Para alinear estos elementos, tanto el input como la imagen. Entonces aquí para alinear estos elementos simplemente vamos a colocar align item center de esta forma. Y con esto ya no vamos a tener ningún problema para alinear. Ahora como ya tenemos alineado, le vamos a decir que esto va a ocupar el 100% del ancho del contenedor. Y también le vamos a colocar un espacio, colocando column gap de 15 píxeles. ¿Listo? Y con esto vamos a tener más o menos de esta forma. Ahora, lo otro que vamos a hacer es que le vamos a colocar un padding de 10 píxeles arriba y abajo y 15 píxeles a los costados, al label. Y también le vamos a agregar un borde de un píxel que va a ser de tipo sólido y lo que va a contener este es el color gris con 5B. Luego de eso también le vamos a agregar un box shadow, así que colocamos aquí box shadow 0, un píxel que se mueve un poco hacia abajo y un píxel de sombreado y le vamos a colocar un color de este tipo. Entonces vamos a tener de esta forma nuestros estilos. Ahora si nosotros vamos aquí ya vamos a tener más o menos este efecto. Ahora lo único que tenemos que hacer es agregar el border radius, entonces aquí vamos a colocar border radius de 100 píxeles. Y con esto ya tenemos este efecto. Lo único que tenemos que hacer es que esto esté en este lado, esto ocupe todo el espacio necesario y el micro esté en el otro extremo. Entonces para esto lo primero que vamos a hacer es que cuando haces hover en ese input, por ejemplo cuando haces hover en este elemento, vamos a ir por aquí, cuando haces hover en ese elemento, por ejemplo hay un efecto de shadow. Entonces eso más le vamos a agregar. Entonces vamos a venir aquí, de hecho vamos a venir a nuestro proyecto y aquí le vamos a colocar un hover y le vamos a colocar un box shadow. Más o menos lo mismo que hemos colocado aquí. Pero en este caso para que haga un efecto de diferencia le vamos a colocar aquí 3 píxeles. De esta forma, el sombreado, vamos a agregarle más grande. Entonces ahora cuando vamos a pasar el puntero por encima vamos a tener ese efecto. Como verás aquí hay un efecto. Si quieres podrías agregarle por ejemplo 4 píxeles y en este caso vas a tener este efecto un poco más notorio. Ahora lo que vamos a hacer lo siguiente es que este input tiene que aprovechar todo este espacio que está ocupando. Y nosotros podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a decir que dentro de main, dentro de buscador, hay un input. Entonces, dentro de ese input, lo que tenemos que hacer es que decirle que flex 1 o también podrías colocar flex grow 1, cualquiera de los dos, y con esto lo que vamos a hacer es que este elemento es el que va a aprovechar todo el espacio necesario. Entonces podrías colocar flex 1 o flex grow 1. Entonces con esto ¿qué es lo que va a pasar? Que en este caso el input va a aprovechar todo el espacio necesario. Ahora para el input o al input nosotros tenemos que quitarle esos márgenes y también estos efectos que está pasando. Entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle el borde. Vamos a decir borde, no queremos. Luego de eso vamos a agregarle un font size
de 18 píxeles para que el texto sea más grande. Le vamos a colocar un color de texto que va a ser de color gris, así que colocamos aquí color gris. Y ahora aquí hay una línea que aparece, entonces vamos a agregarle ese borde. Entonces para que aparezca aquí una línea. Entonces para esto lo que vamos a hacer es colocarle border right, y aquí le vamos a decir que va a ser de un píxel. De hecho va a ser de un píxel de tipo sólido. Y de color, en este caso va a ser este color transparente. Entonces para que quede de esta forma. Entonces ya tenemos aquí este efecto. La otra parte sería la parte de focus. Entonces aquí vamos a poder copiar simplemente esto que estamos seleccionando y vamos a colocar focus. Y en el focus le vamos a decir que outline none. De esta forma. Y con esto ya no va a haber ese focus y ya prácticamente con esto estaríamos terminando la parte del buscador. Entonces hasta aquí nosotros ya hemos hecho en este caso el encabezado, esta parte del encabezado del contenido principal y también la parte del buscador. En este caso nos faltaría esta parte que lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ahora vamos a ir a la sección de tendencias. En este caso prácticamente a este contenedor, a este partcito donde se muestran estas listas. En este caso, como verás aquí, hay algunos textos que son muy grandes y en este caso aparecen con 3 puntitos. También ese efecto lo vamos a hacer, ya hemos hecho esa parte como nosotros cuando un texto no contiene en el contenedor que nosotros le hemos colocado y podemos decir que aparezca 3 puntitos. Entonces toda esta parte de esta sección lo vamos a hacer en esta clase, la sección de tendencias. Entonces para esto yo podría colocar aquí un comentario y decir sección de tendencias. En la sección de tendencias vamos a decir que dentro de main, vamos a buscar por aquí, tenemos una sección tendencia. Entonces aquí voy a colocar tendencias y voy a seleccionar. Ahora a estas tendencias le voy a colocar un display flex. Luego de eso le voy a colocar un justify content center para alinear al centro. Porque queremos que esto esté en el centro cuando nosotros le coloquemos un ancho fijo. Así que luego de eso también le vamos a decir que margin top, vamos a agregarle un margin hacia arriba de 40 píxeles. Y luego de eso le vamos a decir que el alineamiento del texto quiero que esté start. Ya no quiero que esté en el centro. De hecho por aquí por el momento no está funcionando. Vamos a ver que si hemos colocado bien la clase, que sería tendencias. Y ahora sí, de hecho la clase estaba mal nombrada, así que podríamos copiar simplemente de aquí y pegarlo aquí para seleccionar bien la clase. Y con esto ya tenemos esta forma, en este caso está en el centro y prácticamente el texto de la lista inicia de izquierda a derecha, ya no está en el centro. Ahora vamos a empezar a trabajar en este tendencia contenedor. Entonces podemos decir que dentro del main.tendencias contenedor le vamos a colocar un padding de 16 píxeles. De esta forma. Y también le vamos a colocar un borde. En este caso vamos a colocar un borde de un píxel que va a ser de tipo sólido y de color, en este caso ese color transparente. Y luego de eso también le vamos a colocar un borde radius de 8 píxeles. Entonces con esto prácticamente ese contenedor debería tener aquí un marco y un borde. Vamos a ver que también hemos copiado mal, en este caso la clase. Vamos a pegarlo aquí, sería tendencias contenido. Entonces aquí vamos a colocar tendencias contenido y ahora sí vamos a tener en este caso este efecto. Como verás ahí ya está nuestro contenedor con ese marco. Ahora otra cosa que vamos a modificar va a ser que dentro de main, dentro de tendencias contenido tenemos un H3. A este H3 le vamos a decir que su font weight va a ser normal, ya no va a ser bold. Y luego de eso le vamos a colocar un color de texto que va a ser este color negro. De esta forma, para que se muestre ahora así. Luego de eso también vamos a empezar a trabajar en la lista. En este caso vamos a decir que dentro de main, dentro de tendencia contenido, hay un elemento UL, o en este caso es OL. A este OL le vamos a agregar un relleno hacia la parte izquierda de 25 píxeles. Luego de eso le vamos a agregar un margin hacia arriba de 20 píxeles. Y también le vamos a agregar un alto fijo de 200 píxeles. Y luego de eso un ancho fijo, que sería width, de 442 píxeles. Ahora le vamos a decir que va a tener un display flex de esta forma. Y ahora si nosotros vemos, por ejemplo, antes de colocar display flex, con esto, con todos los estilos que nosotros le hemos agregado, va a quedar más o menos
de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es que, si te das cuenta, aquí se muestra una mitad de la lista de este lado y la otra mitad en este lado. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer eso? Vamos a hacer con display flex. Entonces también le vamos a colocar su flex direction y también su wrap. Entonces podemos utilizar en este caso flex flow y aquí lo colocamos que va a ser columna y también que va a ser wrap para que en este caso pase a la siguiente línea. Entonces, como le estamos colocando que va a ser columna y cuando esto ya no haya espacio aquí más abajo, lo que va a hacer es pasar a este lado. Y también le vamos a decir que va a tener un gap, podríamos colocar simplemente gap de 20 píxeles para que quede más o menos de esta forma. Como verás aquí, ya tenemos ese efecto. En este caso, cuando nosotros le hemos colocado gap para que haya un espacio entre elementos, ya tenemos este efecto. Pero como verás aquí, en este caso, esto ya lo está invadiendo al otro elemento y aquí ya está sobrepasando el contenedor. Entonces, para que no pase esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar dentro de main, dentro de tendencias y dentro de aquí una etiqueta A. A esta etiqueta A le vamos a colocar que va a ser de tipo display inlay block de esta forma. Ahora le vamos a colocar un ancho fijo, le vamos a decir width de 150 píxeles y también ahora en este caso como le vamos a colocar eso va a haber un salto de línea, entonces se va a mostrar de esta forma, pero no queremos que genere, por ejemplo estos dos textos en específico, ese salto de línea, sino que yo quiero que simplemente siga y el texto que se va a recortar quiero que aparezca en puntitos. Entonces para eso vamos a utilizar el overflow. Lo vamos a colocar hidden y luego de eso vamos a colocar text wrap. Así que aquí colocamos text wrap y le colocamos no wrap para que no salte a la siguiente línea. Entonces, si colocamos esto, vamos a tener de esta forma. Vamos a seguir aquí, como lo hemos puesto overflow hidden. En este caso, el contenido que sobrepasa lo va a ocultar, como también en este lado. Lo está ocultando, porque aquí no está completo el texto. Si nosotros nos fijamos, en este caso, en los enlaces, aquí, por ejemplo, ceremony y en este caso sería METS. Y eso es lo que no aparece. Por ejemplo, ceremonies no aparece y METS tampoco. Entonces aquí le hemos dicho que va a ocultar el contenido que va a sobrepasar y tampoco va a ser un wrap, o sea, no va a saltar a la siguiente línea el texto. Ahora lo que le vamos a colocar va a ser text overflow y aquí le colocamos ellipse. ¿Para qué lo vamos a colocar este ellipse? Para que en este caso aparezcan puntitos del texto que lo ha recortado, va a aparecer puntitos. Como tenemos en este caso aquí, por ejemplo, este texto que ya no se ve todo, aparece puntitos. Entonces, de esta forma. Y ahora vamos a ver que el alineamiento del elemento ha fallado un poco. Entonces podemos hacer con display flex, pero aquí nosotros estamos utilizando display inlay block. Podríamos decir display inlay flex, por ejemplo. Si nosotros hacemos esto, prácticamente se va a alinear de esta forma. O si nosotros le transformamos en tipo flexbox, también se va a alinear los elementos de forma correcta. Pero cuando nosotros colocamos ya sea display flex o display inlay flex, vamos a visualizar que en este caso overflow hidden ya no funciona. Y en este caso vamos a visualizar que el text overflow ya no funciona. En este caso ya no muestra esos tres puntitos. Entonces para esto vamos a buscar una solución. Aquí simplemente vamos a colocar inlay block. Luego de eso vamos a colocar hidden, no wrap, ellipse para que muestre esos tres puntitos. Y para alinear vamos a utilizar esa propiedad que anteriormente habíamos utilizado, que era vertical align. Y aquí le vamos a decir que este elemento A vamos a colocarle hacia abajo de esta forma. Porque lo que está pasando con el elemento A es que se está subiendo un poco y no se está alineándose con la lista, se está subiendo un poco hacia arriba. Entonces, como se está subiendo un poco hacia arriba, le voy a colocar vertical align bottom, que se mueva hacia abajo. Entonces, cuando se va a mover hacia abajo, vamos a tener esta alineación y también vamos a tener que esta parte sigue funcionando. Y ahora le vamos a colocar también un color bar, que va a ser de tipo azul. Y por último, le vamos a agregar un hover. En este caso hay un hover de outline. Entonces vamos a colocar hover text decoration outline. Text decoration underline. De hecho es el underline. Entonces de esta forma agregamos ese efecto cuando nosotros vamos a pasar con puntero por encima de cada de estos elementos. Y así nosotros ya hemos terminado esta parte de la tendencia. Ahora lo que nos faltaría sería la parte de pie de página.
Entonces ahora vamos a estilizar el pie de página de nuestro clon de Yahoo. Entonces para esto vamos a ir a nuestro archivo y aquí en la parte de aquí voy a dejar un comentario, voy a decir footer. Y luego de eso aquí voy a empezar a estilizar. Primero voy a seleccionar por ejemplo footer y a footer le voy a decir en este caso border top. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, vamos a ir al original y aquí el footer tiene un borde hacia arriba. Entonces podemos decir o podemos agregarle ese border. Entonces voy a colocar un border top de 1 píxel. Le voy a decir que va a ser de tipo sólido. Y el color que va a utilizar va a ser el gris, pero con transparencia. De esta forma. Y luego de eso, dentro del footer, si nosotros bajamos aquí, tenemos una lista UL y otro elemento A. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir aquí, de hecho vamos a agregarle más estilos al footer. Le vamos a agregar un padding de 10 píxeles arriba y abajo y 40 píxeles hacia los costados. Luego de eso le vamos a decir que va a tener un display flex, así que colocamos un display flex y vamos a alinear en este caso al centro. Vamos a decir justify content center y align item center. De esta forma, y con esto más o menos vamos a tener de esta forma, lo vamos a alinear al centro y en el centro vamos a alinear los elementos con la lista y con el enlace. Ahora que ya tenemos este efecto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar el UL del footer. Vamos a colocar aquí. Dentro de footer hay un UL. Le voy a quitar en este caso los estilos de la lista. List style, none. Y luego de eso voy a decir que esto va a ocupar todo el espacio necesario. Así que voy a colocar un flex 1. Luego de eso también le voy a colocar un display flex, porque si yo no lo coloco un display flex, voy a seguir teniendo una lista, pero yo ya no quiero tener una lista, así que voy a colocar que esta lista sea flexible, colocando display flex. Y le voy a decir que esto se va a alinear en el centro. Entonces, como va a ocupar todo el espacio necesario, más o menos desde este punto hasta este punto, entonces todos los elementos de la lista, los ítems de la lista se van a alinear en el centro. Y también le voy a agregar un gap de 20 píxeles para que haga un espacio entre elementos, de esta forma. Ahora, yo también podría trabajar en la parte de ajustes. Como verás aquí, falta que estos dos elementos se alineen. Entonces para esto voy a decir, dentro de footer hay un enlace que se llama ajustes o tiene la clase ajustes. De esta forma. A esto quiero que le agregues un display flex y un align item center. Y también un gap para que haya un espacio entre ellos de 10 píxeles. Entonces vamos a tener este efecto. Como verás ya se han alineado en el centro y luego de eso tenemos un espacio aquí de 10 píxeles. Y por último lo que nos faltaría es cambiar el color y su efecto de hover. Entonces lo que vamos a hacer en este caso dentro de footer a todos los elementos a todos en global, le vamos a colocar un color de gris, este color gris. Y luego de eso también vamos a bajarle su tamaño con un font size de 14 píxeles. Y luego de eso vamos a darle el efecto hover. En este caso le vamos a colocar hover. Y le colocamos un color azul. Así que colocamos este color azul. Entonces con esto ya habríamos terminado nuestra página o el buscador de Yahoo. En este caso tenemos aquí nuestro pie de página. Entonces hasta aquí nosotros hemos aplicado todo lo que hemos aprendido sobre los estilos como también sobre Flexbox, poniendo en práctica en este pequeño página web que es el buscador de Yahoo. Simplemente lo que hemos hecho es diseñar el buscador de Yahoo. Espero que te haya gustado esta clase. Hemos terminado el proyecto, en este caso el proyecto de clon de Yahoo. Así que de esta forma estás aprendiendo más CSS. Entonces más adelante, si vas a diseñar tus propias páginas, lo puedes hacer utilizando Flexbox de forma moderna. Como también si vas a utilizar la inteligencia artificial, también tú puedes leer el código perfectamente y también puedes modificar el código encima de lo que te va a generar la inteligencia artificial. Y como siempre, si te ha gustado esta clase, no olvides de poner me gusta a esta clase. Si no estás suscrito todavía, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificación para más videos de este tipo. Así que conmigo nos vemos en el siguiente video.